Buenas noches, amigos y amigas de Ecos de lo Remoto. Una vez más, otra noche más de estas especiales que estamos haciendo. Pues bueno, os traemos otro programazo, ya os lo digo yo. Y no porque lo hagamos nosotros, sino porque el tema es que nos encanta. El tema nos gusta mucho y ahora pues vamos a hablar un poquito de él. Y nada, pues doy paso como siempre a Álvaro Martín. Hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Isra? Ya sabes que cuando estamos en YouTube invertimos los roles y empiezas tú con el programa. Bueno, la verdad es que estamos, ya sabéis, este primer minutito, 3 minutitos al principio es para saludaros a todos, para que por favor salgáis de YouTube si hace falta. Bueno, primero darnos un me gusta si puede ser para que tenga más repercusión, pero vamos, os pedimos ese favor que compartáis un tweet o en Facebook este enlace o el enlace que hemos puesto nosotros para que podamos ser más y lo pasemos mejor. Siempre cuanto más seamos, mejor lo pasaremos. Y además, hoy podéis preguntarle a una institución Totalmente de la Crónica Negra que ya le conocéis porque siempre que hemos podido lo hemos tenido aquí y esperamos tenerle muchas más veces. Y entonces, bueno, nuestro invitado además no se calla nada. Tiene este libro. Bueno, ya sabéis que es Juan Rada, lo hemos puesto por redes. Le conoceréis por el caso. Él fue director del caso. Le conoceréis por sus informes sobre Crónica Negra, por sus libros, Complot Escarlata, o también este que a mí me encanta, que es Sin Censura. Entonces, pues ya digo, sin pelos en la lengua, como nos gusta cuando viene un invitado, vamos a hablar a tumba abierta del crimen de los marqueses de Urquijo, que este año tiene un especial aniversario. Uno de los crímenes más comentados, que más horas de televisión, revistas, periódicos ha acumulado en la Crónica Negra española. Y uno de los crímenes que todavía hoy encierra más misterios, y mira que tenemos crímenes enigmáticos y misteriosos. Bueno, pues él sabe mucho y vamos a ver hasta dónde podemos llegar en el caso tan enrevesado, en el laberinto que supone el asesinato de los marqueses de Urquijo. Enseguida estamos con nuestro amigo, enseguida estamos con Juan Rada. Y nada, deciros a todos que bienvenidos. Seguimos con nuestra costumbre. Rubén, Miguel Ángel, Julio, Cristina, Francisco, Manuela, Carolina, Dani, Nina, María, Tina, Olman Channel, César. Buenas a todos. Preguntas. Vamos a dejar cuando nosotros digamos o lo pondremos en el chat, podéis hacer alguna pregunta. Pues adelante. De todas formas, podéis empezar a comentar y también, por supuesto, hacer preguntas. Lo que pasa es que, bueno, intentaremos dosificar el tiempo lo mejor posible con nuestro invitado Israel. Un invitado, pues no lo vamos a negar, al que tenemos mucho cariño. Pues la verdad que sí. Primero, por lo bien que se porta siempre con nosotros. Y segundo, y bueno, no es casi igual de importante, sino más por lo mucho que sabe de todo lo que va a hablar hoy. La verdad que es una auténtica institución y ya ha estado muchas veces con nosotros porque realmente es alguien al que siempre recurrimos cuando tenemos dudas en esos mundos del crimen, ¿verdad, Álvaro? Así es, así que sin más dilación, vamos a ver qué tal está todo por allí. Desde Málaga conectamos con Juan Rada. Juan, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer tenerte aquí. Antes de hablar del caso en concreto de los marqueses de Urquijo, ¿qué componentes tiene que atrae tantísimo y ha generado tantos ríos de tinta, debates y demás? El fundador del caso, del semanario de sucesos, del que tantas veces hemos hablado, Eugenio Suárez, siempre decía que cuando los crímenes se cometían en la alta sociedad impactaban mucho más al público, al espectador, al lector. Ella esto lo comentaba cuando el caso de Jarabo, que, claro, un señor de la alta sociedad madrileña, y claro, ya digo, en una mañana, en aquel año de 1958, se vendieron casi 500.000 de ejemplares, ¿no? O sea, cuando son crímenes de la alta sociedad, la gente, no sé, se vuelca. Claro, no digamos el de los marqueses de Urquijo, que estaban en las alturas de la finanza, de las bancas, de la alta sociedad madrileña, ¿no? Entonces a la gente causó mucho impacto por quiénes han sido, qué ha habido detrás, intereses económicos, venganzas, cosas familiares y además un caso sobre el cual hubo unas teorías al principio. Ahí está la portada del caso que decía ha sido la mafia.
luego detuvieron al yerno, luego ha habido rumores sobre otros. Entonces, un caso que no ha terminado de solucionarse, porque la sentencia que condenó a Rafi Escobedo, al yerno, a 53 años y pico, decía por los 2 crímenes que cometió solo o en compañía de otros. Pero la gente se pregunta, ¿y quiénes son esos otros? Y estamos hablando ya que hubo autores intelectuales, autores materiales e intelectuales. ¿Quiénes estaban en la sombra? O sea, porque aquello, según el que detuvo a Rafi Escobedo, el inspector jefe José Romero Tamaral, dijo que aquello parecía una romería criminal, ¿no? Aquella noche. O sea, que allí había más gente. ¿Quiénes son esos? Son los que se preguntan todos. ¿Por qué había una cierta inmunidad al respecto? Parece que, en fin, ha habido mucho interés en echar un manto de silencio, de oscuridad, encima de este caso, y por eso, transcurridas 4 décadas, sigue interesando mucho a la población. Pues Álvaro, no sé cómo lo ves, pero si te parece, vamos a ver para que los oyentes se pongan un poco en situación. Vamos a poner un minutito escaso de cómo retrataron este caso en la huella del crimen. Vamos a escucharlo, vamos a verlo juntos, y ahora ya le preguntamos a Juan cómo fue ese momento, ese crimen horrible. Vamos allá. Pues ahí hemos tenido ese fragmento para que todas las personas que nos están viendo, Juan, sepan de qué estamos hablando. ¿Qué es lo que sucedió aquella noche? En fin, curiosamente, el semanario El Caso fue protagonista de esto, porque el 1 de agosto de 1980 era viernes, día en que el semanario salía a la calle, y siempre había alguien de guardia en la redacción por si llamaban de la imprenta y podía haber ocurrido, en fin, algún problemilla. Incluso no había censura, pero sí había ciertas contras, y por si acaso. Y a las 9:15 suena el teléfono, lo coge el redactor, el periodista, y dice, mire, le dicen, no, sin más, verá, es que ha habido un crimen en el chalet de los Urquijo, acudan a Somosaguas, y colgaron, punto. Bueno, este llamó al fundador, a Eugenio Suárez, ¿verdad?, que dicen que han matado a los marqueses de Urquijo. Dijo el otro, pues, rápido por allá. Llama al fotógrafo y marchando. Y se acercaron, vamos, desde Alonso Martínez, donde estaba ahí la zona de la redacción del caso, llegaron rápido ahí a Somosaguas, en Pozuelo de Alarcón, y cuando llegaron allá, parecía que había aparente normalidad. Solamente estaba fuera el chofer al lado del coche, algo habitual en estos casos, ¿no? Y ha pasado algo y tal. Bueno, decían, no, pues no ha pasado nada y tal. Bueno, pero notaban que la gente, que los empleados estaban en el jardín. Y al final ya se acercaron al chofer y este dijo, bueno, mire, les voy a contar la verdad, porque la policía va a llegar de un momento a otro. Hemos avisado a la policía de aquí de Pozuelo, y dice que es extraño que ustedes hayan llegado mucho antes, porque han matado a los marqueses. Dice, esta mañana la criada, la cocinera, Florentina, ha visto que la señora no bajaba a hacer el acostumbrado footing, y se ha extrañado, y luego ha visto rota la puerta de cristal de la piscina. Entonces me lo ha dicho, y avisó a un vigilante, y hemos subido. En fin, el vigilante con la pistola en la mano le dejó la porra al chofer, subieron para arriba y encontraron el cadáver del marqués y el de la marquesa. Y entonces ahí ya llamaron a la policía. Ya digo que todavía no habían llegado. Que eso más le vino muy bien al caso, porque avisaron rápidamente al fundador, oiga, que han matado a los marqueses, aquí no está la policía. Y dice, bueno, pues aquí hay que reforzar la información porque esto es un bombazo. Y entonces tiraron de un reportero muy bueno, que había en el caso Carlos Aguilera, pero que se había casado y estaba todavía en la noche de bodas. Y vamos, de la cama se tuvo que incorporar al suceso en Somosaguas. Y vino muy bien, porque como buen perro perdiguero, ya habían llegado todas las autoridades, el embajador de Estados Unidos, los jueces, habían pasado dentro. Él se le ocurrió hacer algo que en periodismo es básico, acercarse al cubo de la basura, vio que brillaba algo, lo cogió rápidamente y lo escondió. Y era un casquillo del calibre 22. El mismo calibre con el que habían matado a los marqueses de Urquijo. Ese casquillo fue la redacción del caso. La policía tuvo mucho interés en hacerse con él. En el caso se negaba que hubiera ese casquillo. Bueno, pues si ustedes lo tienen, pero tienen que decir que es del 7,65. No, es del 22. O sea, desde el principio había cosas raras para que no se supiera la verdad de este suceso. Claro, al día siguiente ya cuando salió la prensa, pues han matado a los marqueses de Urquijo. Ya digo, vamos, no el escándalo, el impacto fue impresionante, porque era gente de gran poder económico,
tenían el mayor paquete de acciones del Banco Urquijo, de Galerías Preciado, tenían fincas en el País Vasco, posesiones en Andalucía, en fin, ya digo, su casa, donde se cometió el doble crimen, era la más señorial, la más lujosa, la más cara de todo Madrid. Y en fin, y allá, pues a las 3 y pico de la mañana, les habían pegado 3 tiros y habían acabado con este matrimonio de la nobleza. María Lourdes de Urquijo y Morenés y su marido Manuel de la Sierra y Torres. Y los primeros indicios, Juan, ¿a dónde apuntaron? ¿Y cómo acabó siendo el principal sospechoso Rafael Escobedo? Preséntanos también a este personaje. Claro, por ejemplo, el caso, que se basaba bastante, vamos a decirlo, en fuentes policiales, tituló "Ha sido la mafia". Pero claro, ¿qué había detrás de eso? Intereses económicos. La policía, cuando llegaron lentos y tardes, que llegaron la policía de Pozuelo, mucho después del caso, ya no digamos el juez y tal, que el chofer se perdió y llegó con 1 hora de retraso porque estuvo haciendo un tour turístico por la sierra, se ve el chofer y demás, pues empezó la investigación y aquello avanzaba. Suárez ordenó que aquello que urgía. Suárez tenía mucho interés porque en parte, gracias al Marqués de Urquijo, había llegado a presidente de España, que luego lo contaremos. Entonces, aquí hay que buscar a los culpables y demás, pero no avanzaba. Entonces, Juan de la Sierra, el hijo, estudiante de Derecho, tenía un compañero policía, que lo he citado hace poco, José Romero Tamaral, que estudiaba Derecho. Dijo, oye, ¿tú por qué no investigas en esto y demás? Y hombre, es que aquí hay otro grupo de homicidios que está con ello, pero bueno, le convenció para que investigara. Pero claro, no podía investigar por su cuenta y fue a hablar con el jefe superior de policía y le dijo que quería sumarse al caso. El jefe superior de policía le dijo, de acuerdo, vas a trabajar pero por independiente. O sea, tú solo, sin contactar con nadie de la policía, y me darás a mí únicamente la información, a mí. Así que el José Romero Tamaral, con su coche particular, pagándose la gasolina de su bolsillo y con máxima colaboradora cuando hacía falta con su mujer, empezó la investigación. Se sabía ya, después del estudio forense y demás, que le habían matado con una Star Olympic del calibre 22 a los marqueses. Entonces empezó a averiguar que esa pistola había sido fabricada en Eibar. Incluso que tenía numeración 219444 y por ahí localizaron que era propiedad de Miguel Escobedo, padre de Rafael Escobedo. Rafael Escobedo, yerno de los marqueses. ¿Dónde está el yerno? Se entera que la familia tiene una finca en Cuenca, en Moncalvillo de Huete, y para allá que se va. Pero no va directo a la finca, porque este chico se había retirado un poco allá, en fin, a descansar, se había apartado del ambiente madrileño que tanto le gustaba. Y habló con un pastor de los alrededores y le preguntó si la gente iba mucho por allá. Dice, bueno, de vez en cuando vienen los señoritos y tal, esto con la tranquilidad que hay aquí, pero lo malo es que a veces vienen y se ponen a pegar tiros y me espantan a las pobres ovejas, acostumbradas a la tranquilidad y a la calma que hay aquí. Pues claro, de pronto las pobres se echan a correr y tal, o sea que disparan tiros y tal. Bueno, muchas gracias y tal. Y él silenciosamente se acercó a la finca y empezó a escarbar por el suelo con un bolígrafo Bic, igual que este, y de pronto encontró un casquillo y dice, premio. Parece que es calibre 22. Y se volvió para Madrid. Dio la superioridad al jefe superior de policía el informe de esto, y ya un par de días después ya, con el juez y un grupo de policías, iban para allá. Y allá les recibía a la puerta el Rafi. ¿Qué? ¿Viene a buscar la pistola del crimen o qué? O sea, el tío es en plan campechanote. Los policías empezaron a mirar por los alrededores, encontraron algo así como 215 casquillos. O sea, estaba claro que ya habían hecho las pruebas de balística del mundo. Los posaron y para Madrid. Una vez en la Puerta del Sol, en la entonces célebre y temida DGS, Dirección General de Seguridad, ahora sede de la Comunidad de Madrid, pues allá se le sometió un poco al interrogatorio, ¿no? Cayetano Cordero, de la policía que llevaba el tema de Pozuelo, que hacía de policía malo, y José Romero Tamaral, que hacía de policía bueno, y empiezan a apretarle las clavijas, pero este empieza a negarlo todo. Entonces le hacen lo que su amigo y segundo abogado, Marcos García Montes, dijo que es la tortura siciliana. Lo desnudaron, solo lo dejaron en botines. Venga, a hacer flexiones, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. ¡Hala! Luego lo sacaban a pasear por los pasillos.
Y los policías, efectivamente, tío, bueno, algún cachete igual en el trasero le dieron. O sea, lo estuvieron un poco humillando a ver si se hundía. Y otra vez para adentro. Y más flexiones. Pero el tío no cantaba. Toda la noche sin dormir, lógicamente. Y ya por la mañana, ya bastante hundido, ya cansado y demás, lo llevaron a otra celda, bueno, a otra sala, y a través de un cristal polarizado vio a su padre esposado. ¿Cómo? Sí, su padre. Y decimos, tiene a tu padre y vamos a trincar después a tu madre, a tu abuela, y otra vez para la celda. ¿Firmas o no firmas? Y entonces dijo, sí, yo, Rafael Escobedo Alday, soy el autor del asesinato de mi suegro, los marqueses de Urquijo, y firmó. Ya parecía que ya el tema estaba resuelto, ya había cantado, hasta en el caso. Rafael Escobedo se declara culpable, pero claro, ahí empezaba una historia que iba a dar todavía mucho que hablar. Juan, antes de seguir con la historia, me gustaría ver si nos podemos detener en cómo se encontraron esos cuerpos, ¿no? Porque se ha hablado mucho de ello, incluso se ha hablado, luego ya hablaremos de Martínez Herrera, un personaje también bastante interesante en todo esto, y se ha hablado mucho de que esos cuerpos se encontraron lavados. ¿Esto es cierto? Veamos, esto fue algo así como a las 3:00 de la mañana, y los intrusos, vamos a llamarles así, saltaron la tapia, en fin, frondosa que había de 1,5 metros así. Ellos, la fecha estaba muy bien elegida, pero que muy bien elegida. ¿Por qué? Porque el 1 de agosto los marqueses bajaban de vacaciones a la finca que tenían en Sotogrande, Cádiz. Y como todo el personal debería bajar con ellos, dieron fiesta a todo el personal para que fuera a sus domicilios y esa noche estuvieran en su casa, hicieran el equipaje y demás, y el día 1 llegaran a la finca para bajar todos. Entonces ella no iba a haber nadie, excepto la criada, la cocinera, la que descubrió el crimen, Florentina, porque era dominicana, no tenía familia y dormía ya debajo del cuarto de los marqueses con el perrito Boli. Pero si eran cercanos a la familia, sabían que tampoco dormía ahí, porque cuando se acostaban los marqueses, de puntillas, y aprovechando el silencio y las sombras de la noche, cruzaba el chalet de enfrente y se acostaba con un criado de Claudio Boada, que luego sería el presidente del Hispanoamericano, y dormía con el otro allá, y por la mañana, antes de la hora que sospechaba que iba a levantarse la marquesa, volvía otra vez de puntillas. En fin, entonces sabían que esa noche ya no iba a haber nadie, solamente el perro. Un perro que era muy ladrador, Boli. Pero claro, sabían que tampoco iba a ladrar, al contrario, iba a mover el rabo, todo contento, que decía, hombre, mía, aquí llegan los amigos y la familia a verme y tal. Entonces, lo sabían todo muy bien. Se dirigieron a la piscina y hicieron un agujero en el cristal. Montaron una especie de triángulo con esparadrapo y tal. En vez de golpear, para evitar que a caer en añicos el cristal metiera ruido, hicieron como una especie de triángulo, golpearon seco, por ahí metieron la mano, abrieron la puerta de la piscina y cruzaron hacia la mansión de los marqueses. Llevaban un soplete con una bombona, hicieron un agujero, metieron la mano, sabiendo dónde estaba la llave, volvieron a abrir y ya subieron para arriba. Fueron a la cama del marqués, que claro, muy silenciosos ellos, a oscuras, porque claro, los guías conocían muy bien el terreno, ¿no? Y el marqués dormía con tapones para evitar el ruido del aire acondicionado, y nada, cañón tocante, le pegaron un balazo. Iban solamente, al parecer, a matar al marqués, únicamente, era el que querían quitar. O sea, la intención era acabar con él y darse media vuelta. Pero uno de ellos tropezó con una silla y se le escapó un balazo a un armario que estaba abierto y pegó un espejo que había dentro y sonó muchísimo. Entonces se encendió una lucecita que había al fondo que daba una especie de habitación vestidor que era donde dormía la marquesa. O sea, la marquesa dormía en otro cuarto y se levantó. ¿Qué ocurre? ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa? Si hubiesen sido desconocidos, pues posiblemente a la mujer le dan un pequeño empujón y se escapan. Pero como había caras conocidas, pues entonces le metieron un disparo por la boca, que rompió un diente, pero como no fue mortal del todo, sujetándole el cuello, le metieron otro en el cráneo y se fueron. Entonces fueron 3 disparos mortales, más otro a un armario, y allá quedaron, pues eso, 4 casquillos en el suelo, que fueron los restos. Ya por la tarde, después de todo esto que he contado, ya cuando llegaron autoridades y demás, el administrador encargó a una enfermera que vino y a una criada que tenía que lavaran los cadáveres. Y lavaron los cadáveres de los marqueses. Con lo cual, cuando llegaron al Instituto Anatómico Forense, estaban lavados. Se habían borrado crimas, vamos, de todo, restos de todo lo que había sobre los balazos, ¿no? Todo lo que dejaban alrededor. Y es más, el administrador, perdona,
Diego Martínez Herrera abrió la caja de caudales y sacó un montón de documentos, entre ellos los pasaportes de los marqueses, y le dijo a la criada que le pegara fuego. Y le pegó fuego abajo en el jardín, y cuando ya había ardido todo, que echara un cubo de agua y toda la basura, que decía que seguía órdenes del hijo. Pero bueno, fueron, o sea, unas reacciones muy misteriosas todas. Es más, en el juicio incluso al administrador le preguntaron que por qué cuando llegó, él llegó como todos los días allá, sin saber nada. Y coño, aparece vestido de negro, íntegramente de negro, de arriba a abajo. Y le preguntaron que por qué iba vestido de negro. Hombre, pues como era verano y tal, dijo el fiscal, sí, un color muy apropiado en verano, ¿no? Y vestido de negro, al parecer con unos arañazos en el brazo, pero en fin, fue también uno de los sospechosos. Pero digo, este es un caso que conforme más indagaba, pues más cosas raras había. Claro, Juan, y bueno, lo del lavado es alucinante porque además este hombre declaró que lo había hecho por caridad, ¿no? Dijo que los había lavado porque la familia viese a esos cadáveres un poco más decentes, ¿no? Sí, pero claro, eso no me da cuenta, sí. Pero bueno, allá la policía que estaba y tal, como lo dijeron, siempre se ven las películas, no tocar nada, ¿no? Eso es, vamos, sagrado. Ya quedaba la experiencia de 5 años antes del crimen de los Galindos, cuando la Guardia Civil permitió que la gente estuviera tocando. No, venga, poner bien los cadáveres que van a llegar los de televisión. Vamos, que estén guapos los cadáveres. Ya sabe todo el mundo que no hay que tocarlos, y más el administrador. Entonces parece que se estaban un poco, pues como eliminando pruebas, ¿no? Juan, en este caso, ¿qué tan extraño ya nos está pareciendo? Que por cierto, te traslado la enhorabuena de nuestros espectadores, calificándote como un gran narrador y que están metidos como si estuvieran viviéndolo ellos, como una película. Me voy a emocionar. es que es mi caso de cabecera, ¿eh? Sí, hemos tocado tu caso, con C mayúscula. Este caso que parece tan extraño, y nos parece ya raro que se apuntara a esa persona, aunque después han salido otros nombres. Para ti, y de forma oficial, ¿cuál sería el móvil para matar a estos marqueses? Punto 1 y punto 2. ¿Tuvo que haber más personas que estaban aquella noche por allí? Según José Romero Tamaral, dice que aquello parecía la romería de la Paloma. O sea, fueron, ya digo, 3 campanadas, 3 disparos mortales, pero después 3 coches que huían. O sea que al parecer hubo 3 coches. Entraron 3 personas, pero otras 4 estaban esperando. O sea, al parecer había 7 personas. Estaban implicadas en el tema. ¿Quiénes ejecutaron? Pues claro, al parecer subieron 3, que eran Rafi Escobedo, siempre se ha sospechado del otro que podría ser Javier Anastasio Espona, pero que el que disparó era un profesional, era un killer. Porque cuando pasó, lo de que hubo que improvisar la muerte de la marquesa, disparó con una frialdad impresionante que Rafi Escobedo, por ejemplo, como han demostrado los forenses, no tiene una capacidad personal, no tiene una frialdad y demás para poder ejecutar ese crimen. Es lo que dice siempre Marcos García Montes, ¿no? O sea, que por los forenses está demostrado que Rafi Escobedo, desde que le pillara del cuello, disparara, o sea, ya había un profesional que estaba contratado al efecto y luego 2 que hacían de guías y otros que esperaban fuera el resultado. Entonces ahí hubo autores intelectuales y los 3 autores materiales que subieron, ¿no? En fin, pero claro, este es un tema que se trató de tapar con lo de Rafi Escobedo, que cometió el crimen solo o en compañía de otros. Por supuesto que luego hubo más detenidos, porque Javier Anastasio de Espona, que era su íntimo amigo, también fue detenido por José Romero Tamaral y estuvo 3 años y medio en la cárcel en espera de juicio. Recuerdo yo que en Puertas del Verano de 1987, cuando yo estaba al frente del caso, vino a verme con su abogado García de Pablos, porque ya lo iban a procesar también, acusándole de que él también había estado allá, ¿no? Lo que pasa que huyó a Brasil. Y luego hubo un tercero que también estuvo en la cárcel, Mauricio López Robert, marqués de Torre Hermosa, era muy amigo de Rafi. Y Rafi estaba muy hundido, porque claro, su mujer la había abandonado, sospechaban de él, estamos hablando antes de la detención, ¿no? Solía ir a casa de su amigo Mauricio a contarle sus penas y a charlar. Entonces, Mauricio un día decidió ya contar un poco la verdad y fue a la Dirección General de Seguridad, se reunió con Cayetano Cordero y escribió, dictó una declaración. Bueno, pero una vez terminada la declaración, vamos a tomar un café aquí enfrente, ahí en la calle Correo, que había un bar muy conocido donde iban los policías,
que tristemente luego se hizo famoso porque ETA puso un bombazo y hubo muertos, estaban allá tomando algo y le dijo el otro, mira, lo mejor que podemos hacer con esta declaración es y la tiró al suelo y la rompió. Eso el policía. Dice Mauricio López Reyes, ¿pero qué hace? Esto no se puede quedar en el suelo. Cogió los restos, se los metió en el bolsillo, luego en casa los recompuso con papel de ficho y se los llevó a un notario para demostrar que él había dicho eso. Pese a todo esto, fue juzgado y condenado a 10 años de cárcel y un día. Porque en su momento, como que había ocultado lo que le había contado Rafi. Pero claro. Y luego también la acusaron de que cuando pasó el crimen, Javier Anastasio de Espona dijo que quería volar a Londres, donde estaba su novia. Y este le dejó 25.000 pesetas para el vuelo. Javier Anastasio de Espona voló a Londres, volvió, o sea, no pasó nada. Pero aquel día lo de Londres fue muy curioso, porque Rafi, el hijo de los marqueses, también teóricamente venía de Londres, pero aquello se investigó y nadie le vio, ni en el avión, ni cuando llegó. Por otro lado, Diego Martínez Herrera también fue ese día a Londres y hubo movimientos allá en la sucursal del Banco Urquijo. Es más, contó la historia de que había ido a vender los hoteles de Madrid, Plaza, los 2 hoteles de Madrid, que luego se supo que él no tenía capacidad, ni le habían encargado la venta de esos hoteles, ni nada, ¿no? O sea, entonces, Londres parece que fue una estación intermedia que tuvo que ver aquel día, ya digo, en el viaje que hizo ida y vuelta Javier Anastasio, el administrador lo mismo, y el hijo de los marqueses que venía de Londres. Hubo cosas extrañas que en el juicio no se llegaron a aclarar. Y otra pregunta. Nos han preguntado algunos de nuestros amigos por aquí, a ver si está funcionando esto bien. Creo que sí. A ver, vamos a preguntar en el chat cómo va todo, si nos están escuchando bien. La censura. Porque ha habido como... Nos han puesto un comentario de que se estaba colgando la cosa. Sí, ha habido como microcortes, pero tengo la sensación de que escucharnos si nos están escuchando. Yo voy mirando. Vale. Bueno, entonces la pregunta que nos han transmitido algunos oyentes es la posible vinculación de este crimen con los hijos de los marqueses. Claro, hay un principio siempre en la investigación criminal que viene de los tiempos de Séneca, que dice, qui prodest, ¿a quién beneficia? Entonces, claro, siempre la policía apunta por ahí, claro, ¿a quién beneficia? Y entonces, claro, aquí fueron procesados, Rafi Escobedo, que fue condenado a 53 años de cárcel, su amigo Mauricio López Robert, que ese no tuvo nada que ver, pero simplemente por haber callado el tema le cayeron 3 años de cárcel, y Javier Anastasio de Espona, que también iba a ser condenado. Lo que pasa que cuando salió en libertad provisional, pues puso tierra por medio y se fue a Brasil, donde yo lo localicé. Entonces, y de los demás ya no pasó nada. Pero este policía, José Romero Tamaral, el que detuvo a todos estos, también quería procesar a los hijos y al administrador. A los 3 los quería procesar. Pero entonces recibió por parte del juez, Bienvenido Guevara, pues una especie de amonestación. Porque en el escrito de este policía hablaba un poco del señorío, del poder del dinero, como dando a entender que a cierta gente por tener dinero igual no se le juzga. Entonces el juez Guevara le amonestó casi con que iba a ser apartado, con que podía ser sancionado, y lo apartaron del caso. Y ya no se pudo investigar más. Este policía, insisto, Roberto Amaral, cuando le ponen un micrófono delante, una alcachofa de televisión, vuelve a insistir en que los hijos y el administrador tenían que haber sido procesados para ver si había culpabilidad o no. Pero bueno, ahí quedaron. Por otro lado, voy a contar un detalle también, que en mi debut televisivo, hace unos cuantos años, que fue precisamente sobre los marqueses de Urquijo. No porque lo hubiera propuesto yo, sino que me llamaron para esto. Pues yo iba a compartir plató con Marcos García Montes, segundo abogado y amigo de Rafi Escobedo. Y antes de salir a plató, que estábamos charlando ahí en la sombra, me dijo que Fraga Iribarne, claro, estamos hablando de 1980, faltaba por llegar el 23F de Tejero, el 23F donde expropiaron a Rumasa, un montón de acontecimientos, pues que Fraga Iribarne, que tenía mucho poder, había convencido a algunos jueces para que no se hicieran cargo de este caso, porque Fraga buscaba que fuera un juez muy cercano, muy amigo de la familia Urquijo, para que no hubiera procesamientos. En suma, que había interés en que los hijos no fueran procesados. Le dije a Marcos García Montes, ¿eso tú lo cuentas en plató? Sí. Y entonces, delante del presentador, Alfredo Urdazi, y mía, contó cómo
Manuel Fraga Iribarne, pues movió para que fuera un juez como Bienvenido Guevara que no diera mucha guerra. Luego, claro, hay que escuchar también a José Antonio Zarzalejos, al fiscal, que dijo, pero bueno, ¿en qué cabeza cabe que unos hijos van a matar a los padres, no? En fin, es una frase también un poco fuera de tono, claro, porque en la historia ha habido toda clase de crímenes. Hijos a padres, padres a hijos, maridos a mujeres, vamos. En fin, pero las sospechas van por ahí, pero que decir que... Por cierto, hablando del poder, has dicho que luego mencionarías una vinculación con el presidente Suárez. Es que yo creo que la noche que murieron los marqueses, bueno, vamos a hablar del marqués, que es el que intentaban eliminar, hubo gente que durmió más tranquila, quizá, ¿no? Porque ya había muchos intereses creados. Por un lado, bueno, antes de que hablemos de Suárez, vamos a hablar de que los bancos de Estados Unidos, cuando tienen que contactar con España, a ver, que me pongan con el number one. El number one en aquel momento era Banesto, pero el hispanoamericano quería pasarle, como le pasaba, absorbiendo al Banco Urquijo. Entonces la familia Urquijo, que tenía el mayor paquete accionarial, quería vender, pero el marqués no. El marqués es un hombre que prefería ser cabeza de ratón que cola de león. Es más, él pensaba que era la Fundación Urquijo y demás, y él se oponía a esto. Claro, fue morir el marqués, inmediatamente la familia, los hijos y todo, vendieron al hispanoamericano el Banco Urquijo. Y el hispanoamericano pasó a Banesto. Beneficio para el hispanoamericano, perjuicio para Banesto. O sea, que es más, Felipe González, que iba a ser el próximo presidente de gobierno, también estaba muy interesado en que se vendiera al hispanoamericano. ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar. En cuanto a lo de Suárez, después de la muerte de Franco, se iba a formar una terna de candidatos para que el Consejo del Reino eligiera a tres personas, a tres aspirantes, y el rey decidiera quién era de ellos. Y había tres nombres: José María de Areilza, un eminente político, embajador en Washington, casado con una americana, muy cercano a la familia Kennedy, Gregorio López Bravo y Federico Silva Muñoz. Entonces, hubo una operación de última hora para que Suárez, que no entraba en las quinielas, habida cuenta que era el ministro secretario general del movimiento, o sea, era el secretario general del partido franquista, que fuera el que luego fuera a dar paso a la democracia, no parecía muy... Pero hubo una cena importante donde estuvo el marqués de Urquijo y se hizo la operación de quitar a Areilza, que era el candidato número uno, el favorito, y se metiera ahí de refilón a Suárez. Y entonces ahí entró Suárez en la terna. Vino la votación, los otros dos sacaron muchos votos, Suárez apenas sacó votos, pero el rey dijo no, Suárez. Y entonces, en el chalet del marqués de Urquijo incluso, y en reuniones que él creó, financieramente apoyó la creación de un partido en torno a Adolfo Suárez que se llamaría Unión de Centro Democrático, y fue su principal valedor. Cuando ya en 1980, ya de capa caída, el partido gobernante, pues por traiciones, por deserciones de ministros que luego se iban a pasar al PSOE y demás, ya estaba un poco cojeando. El hecho de que se le cerrara el grifo de la aportación económica del marqués le venía muy bien a la oposición y al Partido Socialista y demás, ¿no? Entonces, ya digo, hubo perjudicados, en este caso a la UCD, beneficiados el PSOE y demás. Ya digo, fue un tema donde, por tanto, del tema, vamos a decir, financiero, de banca, de política y demás, pues hubo gente que se pudo frotar las manos porque le vino bien y otros pues les vino francamente mal, ¿no? Pero ya digo, fue un asesinato, una muerte muy decisiva. Un momento, que voy a dar paso a mi compañero, a Israel, pero antes tengo que leer unos comentarios que están aquí poniendo. Hay un debate en el chat con Francisco de Andrés, con Dani Bezares, con Cristina, que nos están preguntando por el chalet, por el lugar del crimen. ¿Qué pasó con él? Y hay un rumor incluso de que estuvo a punto de comprarlo Tom Cruise cuando salía con Penélope Cruz, pero que se enteró del crimen y que pasó de comprarlo y demás. Bueno, ¿qué pasó y cuál es la actualidad de esa casa? Hombre, siempre se ha dicho que estas casas de grandes crímenes son casas marcadas, ¿no? Muy difíciles de vender. Muy difícil. Vamos, el precio se devalúa de modo impresionante, ¿no? Pero vamos, ahí el chalet lo heredó el hijo, Juan de la Sierra, el actual marqués, que es el que lo tiene, para que apenas han vivido y demás. Y lo usaba para alquileres, para rodajes de películas y demás. Que una vez que hay una pequeña trampa, porque le dijeron que era un rodaje y tal cual, pero no le dijeron que era para hacer una recreación de la muerte de los Urquijo. Y entonces llegaron allá, bueno, él autorizó, cobró y tal, y claro, recrearon. Hicieron con actores y tal, se hizo una recreación de cómo subían por las escaleras, cómo los mataban y tal. Claro,
Luego el actual marqués se llevó la sorpresa de que en el escenario auténtico se había recreado la muerte de los padres, ¿no? En fin, quizá eso fue un poco por su, no sé, no voy a decir avaricia por el dinero, pero en fin, por el hecho de prestarse a que el escenario de la muerte de sus padres pues haya sido luego, pues, eso, escenario, plató de películas. Israel dice... En fin, lo de Penélope, en fin, eso no lo había oído. Pero todo el mundo era muy conocido donde está en Somosaguas, ese chalet, ¿no? Pues ya digo, Sí, era ¿no? el más suntuoso de Madrid. Tenía debajo una discoteca con capacidad para 150 personas. Se ha comentado incluso, Israel, compañero, que en esta casa fue donde se captó la mítica psicofonía del infierno. Sí, eso lo acabo de leer, ¿eh? Lo acabo de leer ahora en uno de los comentarios. Mira, vamos a hacer una cosa porque estamos teniendo algunos problemas con el tema de la retransmisión de imagen. Que no se vayan para nada de donde nos están viendo. Vale, No. hacemos un intermedio, ¿no? Un Voy pequeño intermedio. a hacer nada, como un minuto que voy a parar máquinas y voy a reiniciar en el mismo lugar donde nos están viendo. No tienen que cambiar absolutamente. Te voy a decir, compañero, que hay gente que dice, por favor, haced una pausa para la publicidad, que tengo que ir al baño. O sea, que la gente está enganchadísima, no se quiere separar. De ayudar a nadie a morir. Y ve, había otros síntomas. Él apareció ahorcado. Cuando una persona se cuelga, aunque lo haga voluntariamente, gesticula, se mueve, quedan rozaduras en el cuello. Y ahí no. Ese era como quien cuelga un jamón. Tal como lo colgaron, se quedó. Más cosas. Cuando cuelgan a alguien, pues generalmente la estrangulación, la lengua está afuera, los ojos desencajados, hay signos externos. Es más, hay una erección en el suicida, incluso con eyaculación, porque la sangre va abajo. No había ninguna de esas pruebas. Y otra más, si se había descolgado de los barrotes de la celda, en las manos no tenía óxido de metal. En suma, no había ninguna prueba que dijeran que este se ha suicidado. Se ve que una vez muerto, lo colgaron. Añadamos a esto que su compañero de celda, conocido como El Sevilla, le dijo que también lo defendía Marcos García Montes, le comentó que él había visto entrar a 2 reclusos en la celda esa. Bueno, pues esto habrá que hacerlo público, voy a convocar una rueda de prensa, era miércoles santo. Bueno, pues lo dejaremos para el lunes, dijo Marcos García Montes. Pero El Sevilla no llegó vivo al lunes, casualmente murió. Y esos 2 reclusos que él había, contaba al abogado que los había visto entrar, rápidamente se los llevaron del penal de Santoña a otro penal, creo que por aquí cerca, por Málaga, empezaron a disfrutar de permisos penitenciarios y demás. En fin, que fue aquello un suicidio, pero con comillas. Pero como se dice por ahí, muerto el burro, pues la cebada al rabo, ¿no? Y ya ahí se acabó la historia con él. Por eso, cuando esto pasaba en el 87, cuando 2 años después yo me encontraba, ya pasó, estamos hablando del 87, 88, 89, estamos hablando del 87 fue cuando Javier Anastasio salió en libertad, 88 cuando ocurre el suicidio y 89 cuando ya me lo encuentro yo en Río de Janeiro, que se había fugado y me dijo eso, que en parte él no quería que le pasara como a Rafael Escobedo, porque hay muchos suicidios, claro, estamos hablando entre comillas, en las cárceles, y que ese era el motivo por el cual se había huido, aparte de que un juez amigo de su padre pues se había anunciado de que estaba condenado de antemano, ¿no? Pero el tema es que lo de Rafael Escobedo pues quedó eso, como un suicidio entre comillas, como una muerte provocada para silenciar a este hombre que ya se encontraba muy mal, hundido en la cocaína y demás, y en fin, le daba igual todo y contar lo que sabía antes de irse al otro barrio, en fin. Ya fue, podemos decir, no la tercera víctima, ¿no? Pero sí el tercer muerto que hubo sobre todo este muerto ya, de forma muy extraña en el penal del Dueso, en Cantabria. Desde luego, esta sería una de las grandes incógnitas, ¿no? El suicidio o no suicidio, y con esas pruebas, la verdad es que son bastante impactantes para no pensar que fue un mero suicidio. Nos están diciendo que confirmarnos este dato en el chat, que hay pequeños cortes y que está yendo mal la conexión todavía. Entonces, ponernos un comentario para ver cómo va, porque lo que podemos hacer es, puesto que hemos contado el caso de una manera, faltan todavía cosas por contar y falta hablar de la censura que hubo alrededor, falta hablar de las fotos tan impactantes
de los cadáveres. Y falta hablar de alguna pequeña cosilla más que nos habéis puesto en el chat. Así que decidnos, por favor, se corta, confirmadnos que se sigue cortando, porque lo que podemos hacer, Israel, es, esta es la parte 2 del directo, hacer un extra que podemos a lo mejor grabar para la radio, ¿no? Con las, digámoslo así, las grandes incógnitas del caso de los marqueses de Urquijo, solamente audio, y así rematamos esto. Pues yo creo que sí, mira, ahí si le parece bien a Juan también. Claro, porque Juan también, vamos, la verdad es que estaba siendo completamente apasionante, pero hay momentos con la técnica se nos está resistiendo y la verdad que se hace complicado así. No sé cómo lo ves, Álvaro. Sí, terminamos aquí el directo. Nosotros vamos a seguir grabando ahora que estamos en caliente y grabamos, bueno, pues un ratito más para que lo podamos subir a iVoox y sea complementario de este programa. No queremos que lo paséis mal con cortes y demás, queremos ofreceros la mejor calidad posible, así que grabamos aparte un audio extra con vamos a llamarlo así de alguna forma, las grandes incógnitas del caso de los marqueses de Urquijo, ¿vale? Así que nada, sentimos estos fallos que ha habido hoy, qué casualidad, cuando hablamos de este crimen tan extraño y donde puede haber metido gente, bueno, poderosa, pues vamos a ver si podemos grabar el audio, que es lo que queremos. Sí, nos dicen que va bastante mal. Así que nada, rematamos el caso en un audio, ¿vale? No os preocupéis, gracias a todos y nos vemos. Vale, parado el stream. Vale, pues nada, hicimos un directo con Juan Rada, con el periodista especializado en crónica negra y cuyo caso fetiche, el caso que más sabe, que nos decían incluso los comentarios en YouTube si es que se sabe hasta el nombre del perro de los marqueses. Bueno, pues sí, porque él conoce de pe a pa este caso y por eso lo tenemos aquí para que nos hable. Esta vez tenéis el caso bastante detallado en 2 programas que hicimos parte 1, parte 2 en YouTube, que lo vais a encontrar enseguida en nuestro canal en vídeo, con fotos además que tienen que ver con el caso y todo esto. Ahora vamos a rematar algunas de las grandes incógnitas y algunos temas que nos faltaron por tratar, puesto que hubo unos sospechosos y extraños fallos y cortes de comunicación en el programa que hicimos en vídeo. Así que aquí estamos de nuevo, Juan, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Y misteriosas, por supuesto. Muy misteriosas. Isra, compañero, se ha hecho lo que se ha podido. Bueno, igualmente estamos también grabándolo en vídeo, que eso sí lo podemos hacer, lo estoy grabando y lo pondremos como parte final de ese directo de YouTube, un poquito accidentado hoy. Y nada, pues que estábamos hablando, Juan, como dice Álvaro, de un caso apasionante, un caso que le podríamos dedicar muchos especiales porque tiene muchísima historia y es lo que comentaba Álvaro, ¿no? Vamos a pasar a comentar esas cosas posteriores al caso, esos movimientos de censura de muchas de los contenidos, de muchas de las informaciones del caso y cómo fue pues el tiempo posterior a todo esto. Bueno, pues vamos a, por ejemplo, para empezar podemos hablar de, ahora hablamos de otros personajes si os parece, pero una cosa muy interesante, ha habido una serie de lo que podemos hablar indicios de censura, algunos muy claros, otros que no se sabe muy bien el motivo, pero lo cierto es que, por ejemplo, Juan, tú preparaste que era un documental, ¿no? Bueno, la censura, como he dicho antes en la grabación visual, pues comentaba que ya empezó cuando el periodista Carlos Aguilera del caso encontró un casquillo en la basura similar a las balas utilizadas para matar a los marqueses. Eso demostraba que con anterioridad a la noche del crimen allá se había estado disparando, allá se había estado haciendo fuego. Incluso Mauricio López Robert, a veces sospecharon de él porque era un buen cazador y tirador, pero claro, no tenía nada que ver. Él dijo, sí, se estuvo allá disparando. Y la excusa que ha dado el hijo de los marqueses era que era para matar a las ratitas, ¿no? Algo un poco extraño, todo sonaba y raro. Pero bueno, este casquillo que se llevó a la redacción del caso era del calibre 22 de una Star Olympic. Entonces, ya digo, la policía se interesó mucho en que ese casquillo se devolviera. Pero claro, en el caso se negó que se tuviera. Bueno, la policía, claro, no había prueba de que ese casquillo existiera, ¿no? Pero es del 765. Me hacía gracia que la policía diga del 765 si no lo ha visto.
No, era del 22. Además, yo lo he llegado a tener a la mano. Era del calibre 22. Luego hubo presiones para que se silenciara parte de la información, ¿no? Recordaba un caso al de la mano cortada, con la marquesa Margarita Ruiz de Liori, que también llevaban al director del caso. Bueno, no, es que es la marquesa relacionada con el poder, con Franco, con no sé qué. Y aquí recordaba esos tiempos, ¿no? No hay que airear mucho esto. Luego la censura siguió adelante cuando Mauricio López Robert, marqués de Torrehermosa, quiso sacar un libro con el periodista Jimmy Jiménez Arnau, titulado Las malas compañías. Cuando ya tenían preparado el libro, sabían que el secuestro del libro estaba casi encima, porque el juez se había enterado ya de que iban a publicar esto. Entonces, ¿qué hicieron? Retiró una parte de los documentos. Por ejemplo, esa declaración que hizo la Dirección General de Seguridad ante el inspector de policía Cayetano Cordero y que el otro rompió, esa declaración la metía en el libro. Pero como esa declaración no interesaba que viera la luz, lo retiraron del libro para evitar mayores males y que el libro se pudiera vender con tranquilidad. Pues nada, el libro salió a la calle, la edición fue secuestrada y los autores fueron sancionados. O sea, la censura seguía. Y estamos hablando ya, el crimen fue en el año 80 y esto fue posterior. Luego, hace unos años, a principios de este siglo, pues yo con Manuel Estudillo, que es un director de cine y el que ha dirigido más TV movies de tipo criminal para televisión, preparamos una película, un telefilme sobre los Urquijo. No pudo salir adelante, pero hace 4 años, a finales de 2016, me llamó él porque le habían encargado una miniserie para Antena 3, para la serie exactamente Lo que la verdad esconde, que había empezado con el caso de Asunta, la niña de Galicia que fue asesinada por sus padres. Pero esto se iba a llamar Caso Urquijo y tal. Se iban a ser 4 capítulos, total. Y el eje central íbamos a ser Javier Anastasio de Espona, que ya había regresado de América porque el crimen había prescrito, y yo. Al margen de eso había otras 30 personas que iban a aportar su testimonio y demás. En fin, se grabó muchísimo. Yo el primer día estuvimos ahí en la Biblioteca Nacional. A mí me estuvieron entrevistando el primer día durante 3 horas y media junto a un aparato donde en microfilm fuimos pasando las páginas del caso. En la mano derecha tuve yo una bala del calibre 22 y tal. Esto se hizo en la primavera ya de 2017 y ya después del verano de 2017 ya estaba montada la serie, que al final eran 3 capítulos. Pero pasaba el tiempo. Ya a finales de junio de 2018 Antena 3 empezó a lanzar una promoción de Caso Urquijo, estreno próximamente. Se veían unos recortes de prensa del asesinato, se veían unos disparos, se veía el pasaporte del marqués y salía yo diciendo que aquel crimen, un cóctel de intriga, de amores, de despecho, de finanzas, de economía, en fin. Estreno próximamente. Estamos hablando hace casi 2 años. Ha transcurrido todo ese tiempo y la serie sigue sin estrenarse. Hablé con el director, no sabía nada al respecto, hablé con el productor y sí, que había hablado con Antena 3 y le dijeron que esos anuncios de promoción se habían metido simplemente por un error. Por un error nadie monta un anuncio en toda regla y está pasándolo. Es más, si ahora se entra en Google y se mira Antena 3, Caso Urquijo, ahí salgo yo hablando de esto. Y además hay una realidad final, que han transcurrido casi 4 años desde que se puso mano a la obra de esto y la serie no ha sido, que costó un dineral, no ha sido emitida. ¿Por qué? Pregunto yo. ¿Sigue la censura? Ahí está guardado en un cajón, porque claro, yo lo he abierto aquí, la página Antena 3 Objetivo TV, Caso Urquijo, muy pronto en Antena 3, muy pronto. Esto es... ¿De qué fecha es esta publicación? Pues esta publicación es de junio de 2018. Es del 18. Exacto. 28 de junio de 2018. Sí, lo pone aquí, te lo corroboro. Si que me acuerdo del perro de Boli, del nombre del perro, pues también mal. Dice, 3 balas acabaron con la vida de los marqueses, dueños del Banco Urquijo, uno de los asesinatos más polémicos y mediáticos de la historia de España. 38 años después sigue siendo un crimen con demasiados interrogantes. Antena 3 emitirá muy pronto el Caso Urquijo, formato que recreará cómo fueron estos terribles asesinatos la noche del 1 de agosto de 1980, donde los marqueses de Urquijo fueron tiroteados en su propia habitación en Somosaguas. Se hizo un cóctel de amor, de lujo, de despechos. Son algunos de los testimonios de los que podremos disfrutar en el Caso Urquijo.
Bueno, has mencionado ya uno de los personajes más interesantes que hemos pasado solamente de puntillas, Javier Anastasio. ¿Qué nos puedes contar de él y de sus viajes, por así decirlo? Él era amiguete pues, de Jorge. Estos eran unos chicos bien, de buena familia, pues Rafi Escobedo, su amigo Javier Anastasio, el hijo de los marqueses. Era una panda de chicos bien, pues que les gustaba eso, salir de copas, de cachondeo, de nena, vivían bien, sin problemas. Pero que luego eran una piña. Pero ahí se implicaron en esta historia extraña y Javier Anastasio fue detenido. Igual que José. Porque Rafi Escobedo, cuando lo interrogaron, y vamos, en fin, se supo que le había entregado, lo vamos a decir, los bártulos de esa noche a Javier Anastasio de Espona. Digo los bártulos, que ya he comentado, pues eso, la pistola, el soplete, la bombona para que funcionara, el martillo para el golpe y tal. Y este reconoció que lo había tirado al pantano de San Juan. Que le preguntó a Rafi, esto de que tú no preguntas nada, deshazte de esto y punto. Total, que fue detenido. Fue detenido, fueron al pantano de San Juan, la pistola no aparecía donde él decía que la había tirado. Claro, porque la pistola se había extraviado por otro lado una vez que la encontraron en las aguas y estuvo 3 años y medio en prisión. Entonces, en puertas del verano, ya primavera de 1987, salió en libertad provisional, vino al caso con su abogado García de Pablos y le hicimos una entrevista que incluso lo sacamos para que fuera más bonito el paisaje en el Retiro, remando en una barca y tal, diciendo que no había pensado en fugarse porque sería darle la razón a los que les acusaban. Pero, por otro lado, que tenía dudas sobre si el juicio iba a ser justo o no. Total, que al poco se escapaba, desaparecía. En fin, yo, 2 años más tarde, en 1989, cuando salía de mi hotel, en Copacabana, en Río de Janeiro, me lo encontré de frente con una chica que venía, una novieta que tenía, una zona, y le saludé. Era, bueno, muy fácil además de identificar, porque era un hombre alto, delgado y tal, y le recordé, hola, ¿qué tal? Yo soy del caso y tal, que había una orden de Interpol de busca y captura inmediatamente, para que lo trajeran a España. Y dije, aquí te pueden ver y tal, porque al lado había un restaurante español, gallego y demás, que yo solía ir allá, me gustaba más la cocina española que la brasileña, ¿no? Y yo esa casualidad dije, por aquí hay españoles y tal, y bueno, no hay mayor problema, y se mete la mano en el bolsillo y me saca un pasaporte, su pasaporte, a nombre de Javier Anastasio de Espona, claro, expedido en el Consulado de España en Río de Janeiro 3 meses antes. Y ya, sí, estaba allá, y bueno, llamaron a Madrid. A todo esto había una orden de busca y captura contra él. Muy fuerte. El consulado tuvieron que llamar a Madrid, no, y lo dejaron irse prácticamente. Y es que me dijo eso, que no había interés en detenerle, en que viniera a España, en que contara la verdad. ¿Que por qué se había ido? Pues porque me dijo que un juez, amigo de su padre, ya le había dicho que estaba condenado a priori. O sea, que el juicio casi iba a ser una farsa, porque le iban a condenar, igual que a Rafi, como coautor del asesinato. Y que él tenía mucho miedo a estar en la cárcel, porque por la gente que se suicida. Lo de los suicidios era un poco alusión a la muerte de Rafi Escobedo, suicidios entre comillas y demás. Y allá estaba. Y él siguió luego por varios países de Sudamérica, por Argentina, Bolivia, estuvo en unos cuantos países. En alguna vez estuvo implicado, sin tener culpa él, pero en algún incidente que hubo, por ejemplo, estando en un restaurante, en un bar, que haya un incidente, que vaya la policía, que venga todos para la comisaría, y cuando le vean a él el pasaporte, contactan con España, joder, orden de búsqueda y captura, y lo dejaban en libertad. Estaba clarísimo que no lo querían detener. Es más, un año más tarde, ya en 1990, o sea, un año más tarde de que yo me lo encontrara ya, Jesús Quintero lo entrevistó en la isla de Buzos. Y estuvo contando todo, ¿no? O sea, más claro, agua, salió en televisión. Tampoco fueron a por él. O sea, era un personaje que... Y él lo único que tenía miedo era volver a España, contar la verdad, y andaba por ahí pues hasta hace unos años, que ya regresó aquí a Madrid y ha participado en este programa de Caso Urquijo conmigo de Antena 3, pero que no se ha emitido, lamentablemente. Isra, compañero. Yo sé que es complicado porque ahora que con tantas cosas que hemos escuchado y nos has explicado, Juan, esta noche, pues es muy difícil hacerse una idea de qué significó todo este crimen. Mi pregunta básicamente es más bien preguntarte, Juan, una opinión para ti. Desde tu punto de vista, desde esa faceta de investigador que tienes siempre y que vas a la raíz del caso, para ti realmente, ¿quiénes fueron los culpables? Si es que se puede decir.
ya digo que había intereses económicos, importante eso, financieros, de banca, de política. Entonces la desaparición del marqués pues beneficiaba a unos cuantos. Claro, a la par perjudicaba a otros, ¿no? Claro, por ejemplo, se habló del testamento del marqués, de que él pensaba dejar parte de la herencia al Opus Dei, dado que la marquesa, que era la propietaria del dinero, la dueña era ella, pues tenía un director espiritual del Opus Dei, y entonces parecía que una parte del dinero iba a ir a la obra, que otra parte del dinero iba a ir a la Fundación Urquijo, que estaba montando el marqués, porque al hombre le gustaba un poco, en fin, dejar como un legado, ¿no? Que se acordaran de él y demás, y que alguna vez decían que incluso pues a los hijos les iba a quedar poco más que la legítima. Pero claro, todo esto cambió cuando murieron, no había habido testamento, los hijos heredaron el dinero, es decir, por otro lado, el banco, que él no quería vender, el Banco Urquijo, que él no se lo quería vender al hispanoamericano, pues inmediatamente se vendió al hispanoamericano y el hispanoamericano pasó al Banesto como number one de la banca española. Su desaparición estranguló en parte ya económicamente a una depauperada Unión de Centro Democrático que gobernaba España entonces. Entonces, claro, se empiezan a ver y había muchos intereses pues para que este hombre, al desaparecer, cambiaba aquello todo, ¿no? Es por eso que este caso se ha hecho tan mediático, porque no hubo, podemos decir, una solución, una sentencia que agradara a todo el mundo, no que agradara, que digan, pues mira, estos han sido condenados como ejecutores materiales, nosotros como intelectuales, ¿no? Simplemente Rafi Escobedo, que cometió el crimen solo o en compañía de otros. Incluso el fiscal, José Antonio Zarzalejo, dijo allá en la sala que en este momento sé que hay otras personas que se están riendo un poco de la justicia, o sea, porque han salido indemnes, ¿no? O sea, un poco él sabía, igual que el juez, que allí había más condenados, pero no hubo pruebas suficientes porque, ya digo, no había ni pruebas en sí materiales para condenar a Rafi, porque, insisto, sus dos declaraciones autoinculpatorias, los casquillos, las balas, la pistola, había desaparecido todo. Entonces ya no hubo más condenados, solamente Javier Anastasio de Espona, que no llegó a ser juzgado porque huyó, y Mauricio López Robert, que no tenía nada que ver, pero que fue condenado como encubridor. Pero el resto de autores materiales, porque al parecer subieron 3 personas arriba, más otros intelectuales que podían estar en la sombra, pues ha quedado, y claro, ha sido para mí, y también para muchos, ¿no?, el crimen más impactante de la llegada de la democracia a España. Además, o sea, el número 1. Pues yo creo que hemos comentado los aspectos más relevantes y algunos incluso que solo podía contárnoslos Juan Rada, porque son cosas que incluso ha vivido él en sus propias carnes sobre este caso tan apasionante y por otra parte pues tan enigmático. Y ya para terminar, ¿crees que se va a saber algo más por tu olfato o esto ha quedado ya sepultado? El paso del tiempo ya es la verdad que huye, ¿no? O sea, en estos casos sin resolver, pasa también cuando a mí me entrevistan sobre desapariciones y tal, pues el tiempo siempre corre a la contra, ¿no? O sea, ya... Claro. Las investigaciones ya se empolvan del todo, bueno, aparte que ha prescrito, ¿no? De hecho, pero ya la gente se hace mayor, se va, en fin, algunos dicen, no, uno en el lecho de muerte y tal, no, pero bueno, yo no sé ni de crimen ni de nada que a la larga, vamos, digan, sí, ha prescrito y tal, voy a contar la verdad, no, pero la gente no cuenta la verdad. Yo sé de criminales que ha prescrito, que han regresado a España, no me refiero a este caso, sino a otros casos y demás, ¿no? Y nunca han contado la verdad, ¿no? Dice, ¿para qué complicar? ¿Para qué implicar a gente? Yo qué sé. Yo, por ejemplo, investigué el 23F y hablando con algunos de ellos decían, sí, había más gente implicada, pero ¿para qué vamos a complicarles la vida, no? Me lo decían de eso en la prisión militar de Alcalá Meco, ¿no? Me lo decían, porque alguno de ellos incluso hizo periodismo en la cárcel, como Ricardo Pardo Zancada, y yo le comentaba que cuando saliera, pues ya que había estudiado periodismo, pues ¿por qué no contaba la verdad? Y dice, no, pero vamos a implicar a terceros, a gente que ya no, como dicen, ya no se va a sacar nada, ¿no? Y es lo que pasa, que en fin, son unos temas que ya el tiempo corre a la contra. Encima va cayendo un manto de silencio, de oscurantismo y demás, y lamentablemente pues ya no. Si ha habido casos mundiales como la muerte de Kennedy y tantos casos misteriosos, nunca se aclara, nunca se sabrá la verdad, ¿no? Quiere decir que ya el tiempo, los testigos suelen llevar su verdad a la tumba, lamentablemente, y con ellos ya pues un fragmento de la historia que se podía haber hecho a la luz se hace a la oscuridad para siempre. Pues tal vez eso es lo que vaya a suceder aquí y lo más importante, posiblemente los autores intelectuales, los que pensaron
el caso y los que, bueno, digamos, los cerebros detrás de todo ello, detrás de los ejecutores, sean los que más en la sombra queden y los que al final no sabremos ni más que algún pequeño indicio suelto. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos volver a hablar contigo muy pronto, que se acabe ya toda esta situación de confinamiento, acabemos esta desescalada y nos podamos ver, charlar y hablar de estos temas de Crónica Negra que tanto nos gustan. Claro que sí, hay muchos casos, sobre todo casos abiertos, ¿no? Casos sin resolver, que son los que nos encantan a todos por el misterio que tienen, ¿no? Siempre dice, ¿qué pasó en realidad? ¿Se sabrá algún día la verdad? Pues muchas veces ya ni lo uno ni lo otro, por desgracia. Isra, compañero, terminamos pues aquí. Muy bien, terminamos ya este programa y nada, dar las gracias a Juan, de verdad, porque siempre es un auténtico placer, es una suerte poder contar esta noche con este grande. Bueno, Álvaro, pues sí, terminamos y nada, pues todo esto que estamos haciendo ahora lo van a poder ver los oyentes y los videntes en un vídeo editado que vamos a subir en poquito tiempo para que tengan, pues bueno, todo lo que se ha visto bien durante esta emisión bien puestecito ahí en nuestro canal de YouTube. O sea que esperamos igualmente todas esas preguntas de un crimen que yo creo que, Álvaro, que puede dar para mucho más, ¿eh? Sí, puede dar para mucho más. Y si seguimos y leemos las preguntas que tenían, algunas interesantísimas de los oyentes, estábamos otra hora más, por ejemplo. Pero bueno, estáis escuchando esto en iVoox y lo podéis escuchar también contenido extra y también lo podéis ver en YouTube, porque lo hemos grabado por los dos formatos, así que como más os guste. Bueno, Isra, pues nos vemos en la próxima. Venga. Juan, muchísimas gracias. Adiós, Juan. Añadid que algún oyente, algún espectador que tenga alguna duda gorda, en Facebook puede mirar Juan Rada y preguntarme, que yo con mucho grado le explicaré dudas sobre, en fin, aparte del nombre del perro Boli, pues las personas y demás, ¿no? En fin, ya digo, con mucho gusto estoy dispuesto a contestar en este medio o en otros, a los que se quieran dirigir a mí, sobre este apasionante tema del crimen de los marqueses de Urquijo. Pues dicho queda, y el libro recomendable que tienes que tener en tu casa si te gustan todos estos temas, para mí es casi un manual sin censura. Aquí lo tengo en mis manos, editorial Terra Natio, sin censura, crímenes y casos silenciados. Bueno, librazo. Amigos, nos vemos en la próxima, muchísimas gracias y hasta el siguiente programa de Ecos. Chao, chao. Buenas noches, amigos. Venga.